Hola a todos, buenas tardes. Ya estamos de vuelta para cubrir la última etapa del Congreso con estas ponencias de la tarde. Por la mañana hemos tenido una serie de ponentes internacionales que nos han dado una visión más teórica, más estratégica de lo que es la experiencia de cliente, y ahora por la tarde cambiamos de tercio y vamos a tener la visión más local, más española y más latina, con ponentes latinoamericanos y españoles que nos van a dar su visión. Os recuerdo que seguimos buscando la canción del Congreso, así que por favor, si todavía no habéis entrado a la web app, podéis entrar y votar la canción que más os guste. Os recuerdo también que vais a tener disponible en la app para que os podáis descargar las ponencias que estamos viendo a lo largo del día, para que las podáis tener a modo de consulta. Y bueno, ahora llega el momento de dar las gracias al siguiente de nuestros patrocinadores, Medalia. Vídeo, por favor. Fenomenal, muchas gracias. Pues continuamos con el primer ponente de la tarde, Javier Aguirre. Javier, por favor. Javier es director de comunicación, marketing y clientes de Generali para España. Es un profesional con más de 25 años de experiencia en el sector asegurador. Ha desarrollado su carrera profesional entera en Grupo Generali, en el que ha sido responsable del lanzamiento de su marca en el mercado español y en el diseño de su política de fidelización de clientes. Adelante, Javier. Muchas gracias. Buenas tardes. Ya sé que después de comer siempre es un tópico, es un poquito más difícil hacer este tipo de presentaciones. En primer lugar, quiero aprovechar para dar las gracias a la asociación por haberme invitado y poder presentar el caso Generali. Generali somos una multinacional de seguros, uno de los grandes en Europa, en el mundo y en España. Contamos con más de 2,5 millones de clientes en España y más de 70 millones en 60 mercados. Reconozco con total humildad que nosotros llegamos al mundo de la experiencia del cliente este año. No tenemos la experiencia que hemos podido escuchar en las mañanas de hoy, pero a cambio lo que sí os quiero transmitir es cómo lo está haciendo una empresa, una gran multinacional, que está enfrentándose a este nuevo reto con pasión y con humildad, aprendiendo cada día qué pasa en esto de lo que es el cliente y cómo debemos transaccionar con él. Evidentemente no es que no gestionáramos antes a los clientes, sin embargo lo tenemos que hacer de una manera distinta, como hemos estado escuchando en el día de hoy. Nuestro mercado, el mercado asegurador en el que nosotros operamos, es tremendamente complejo en lo que se refiere a la experiencia del cliente. Diariamente nos encontramos con situaciones difíciles de resolver, en donde por un lado nuestro cliente, nuestro asegurado, quiere hacer valer sus derechos, demanda un servicio, reclama una indemnización y probablemente en un entorno, en un momento especialmente tenso, como hemos podido ver esta mañana en el caso de la asistencia en viaje que también han ilustrado. Pero por otro lado tenemos a un empleado que tiene que actuar con un enorme rigor y con mucha competencia, con conocimiento técnico, ya que en el fondo cuando está tramitando un siniestro lo que hay detrás es una cuenta de resultados que es tremendamente sensible a su decisión. Y evidentemente hay momentos en los que la empatía y este calor que hemos escuchado en el día de hoy no es tan fácil de generar, porque la situación francamente es difícil de resolver. Sin embargo, tenemos que ir dando pasos adelante y tenemos que superar lo que vemos en esta viñeta, esas reclamaciones que se producen, que se lanzan a un buzón y en las que la entidad receptora no da una respuesta más que transcurrido un tiempo, y ese tiempo hace que ya no tenga valor alguno porque el mundo de nuestro cliente ha cambiado. Y también tenemos que tener muy presente los mensajes que estamos comunicando a través de los medios. No podemos generar en el cliente una distancia, un gap excesivamente grande entre nuestra promesa de valor y lo que realmente somos capaces de ofrecer. Tenemos que trabajar
mucho en ese sentido para que los equipos de comunicación y los equipos de marketing mantengan una unidad de comunicación y que realmente seamos capaces de transmitir los valores que luego el cliente puede ver cómo se llevan a la realidad en el día a día de las entidades, porque como os pone de manifiesto esta estadística, el cliente está cansado de estar insatisfecho con los servicios que prestamos, muy especialmente en el momento de la renovación de su póliza y muy especialmente en el momento del trámite del siniestro. Por lo tanto, tenemos que aunar estas situaciones. Nos encontramos día a día en el trámite de nuestras actuaciones posiciones muy enfrentadas, en donde tenemos clientes muy satisfechos con la labor que realizamos y en cambio hay otros clientes que están totalmente insatisfechos, los detractores. Y realmente todo este ejercicio que queremos realizar pensando en mejorar la satisfacción de nuestros clientes tiene para nosotros un reflejo, debe tener para nosotros un reflejo al final en nuestra cuenta de resultados. Porque en definitiva, si lo que perseguimos es tener clientes que defienden nuestra marca, que se sienten fieles a nuestra marca, es porque estarán más tiempo con nosotros, renovarán sus contratos, nos recomendarán y tendremos, por lo tanto, nuevos compradores gracias a su recomendación, porque esos mismos clientes comprarán más productos de los que tenían con nosotros y, por último, especialmente importante en el sector en el que trabajo, en el sector asegurador, serán menos sensibles al precio. Cuando decidimos emprender este camino de conocer mejor la opinión del cliente para integrar su opinión, su voz, sus peticiones en los procesos de negocio, teníamos muy claro que teníamos que conocer la opinión de nuestro cliente en cada uno de los momentos en los que existe una transacción con él. Hasta ahora veníamos haciendo encuestas de satisfacción y la verdad el tiempo de demora entre el informe y la actuación era excesivo y por lo tanto quedaban absolutamente obsoletos y debíamos de buscar unos sistemas muchísimo más ágiles para interactuar. Empezamos, como se suelen empezar todos estos ejercicios, definiendo el Customer Journey y identificando claramente cuáles deben ser los momentos de la verdad en donde queremos ir midiendo lo que está ocurriendo y qué opina el cliente, para lo cual en nuestro sector era relativamente fácil. El momento de la compra es fundamental. El momento de la postventa, los suplementos, las modificaciones al contrato son importantísimos. El más importante, sin duda, es el momento del siniestro, que es cuando el cliente hace valer sus derechos. Y por último, y por no menos importante, el momento de la renovación al contrato, porque en el sector de seguros tenemos muy poca interacción con el cliente. Hay muchas pólizas, muchos contratos en los que el único contacto que tenemos con nuestro cliente es enviarle el recibo de prima en el momento de la renovación y, como comprenderéis, ese no es el momento más estupendo para mantener y crear una relación de calor y de empatía con el cliente. De ahí que es necesario valorar qué otras cosas se pueden hacer para ir creando esta relación. Basándonos en la técnica del NPS, que es la que decidimos utilizar, y más concretamente la Transactional NPS, dos preguntas básicas que hay que realizar al cliente es si nos recomendaría y, en segundo lugar, por qué nos va a recomendar o por qué no nos recomendaría. Los índices de respuesta que estamos obteniendo son francamente esperanzadores y nos están dando un volumen de información que nosotros jamás habíamos esperado de anteriores experiencias que teníamos en simples encuestas. Nos estamos encontrando, sobre todo en el momento del siniestro, que el 40% de los clientes que reciben nuestra notificación para participar en la encuesta y conocer su opinión nos responden. Y de ese 40%, el 25% nos da además su opinión de por qué. Esa información tiene un extraordinario valor para poder ir implementando mejoras en cada uno de los momentos de la transacción. Como conocéis bien y veis rápido en esta transparencia, el NPS se mide entre la diferencia de los promotores y los detractores y, como bien sabéis, los promotores nada más que tenemos en cuenta los 9 y los 10, reflejando lo que se ha dicho esta mañana, de que finalmente lo que buscamos es la máxima satisfacción del cliente y no nos podemos conformar por ello con clientes que nos den un 6, un 7, un 8, que tal como conocíamos del colegio y la universidad eran buenas notas o muy buenas notas en determinados momentos, pero en lo que se refiere a la satisfacción del cliente son insuficientes. Hay que ir a por el 9 y por el 10.
esto ya lo he dicho antes, me lo salto, esto lo hemos implementado a nivel mundial, estamos empezando en distintos países y España es un país pionero dentro del grupo para el lanzamiento del NPS. ¿Cómo funciona el proyecto que acabamos de lanzar? Pues bien, hemos definido cuáles son los momentos de contacto que queremos tener con el cliente y empezamos a enviarles emails con las encuestas. Primer punto esencial, hay que tener las direcciones de email de los clientes y, por lo tanto, hay que mantener una base de datos impoluta de clientes. Eso que digo, que os parecerá a todos una obviedad, no lo es. Lo hemos ido viendo en distintos países en los que hemos podido participar. Es mucho más complejo de lo que parece tener una buena base de datos de clientes perfectamente normalizada, deduplicada, enriquecida y con su correspondiente dirección de correo electrónico de cada uno de los clientes. Esa es la primera labor que os recomendaría si empezáis a hacer trabajos de esta naturaleza. Una buena información del cliente es esencial. Enviamos los correos electrónicos, que podría hacerse por SMS o podría hacerse WhatsApp. Nosotros hemos optado por hacerlo por un email. Enviamos las encuestas a estos clientes y estos clientes empiezan a respondernos prácticamente en tiempo real. Todo esto lo volcamos en un servidor que viene aquí con el símbolo de medalla, que es la consultora con la que estamos desarrollando todo el proyecto, que nos permite tener esa información en tiempo real sobre las respuestas que nos están dando nuestros clientes a cada una de estas encuestas que hemos ido enviando en cada uno de los puntos de contacto que han mantenido. Información que tienen todos los participantes en el proyecto a través de su PC y que incluso tenemos en nuestros móviles para poder ir valorando en cualquier hueco que tenemos cuál es la situación y qué es lo que está sucediendo en el día de hoy. Esta primera información, que es esencial, el poder tener toda la información perfectamente estructurada, con sus filtros para poder ir buscando exactamente qué es lo que sucede y qué es lo que demandan nuestros clientes y cómo evoluciona el ratio NPS, que también es interesante ver si mejora o si está empeorando, se complementa con herramientas de texto analítico, porque, como os he comentado hace un momento, tenemos mucha información escrita de nuestros clientes en donde nos dan su opinión y esa opinión hay que leerla y hay que estructurarla para poder transformarla en planes de acción. Esa información, una vez recibida, hacemos dos cosas con ellas. Lo que hemos denominado el cierre del bucle operacional, del que os hablaré en un momento, y el cierre del bucle estructural, del que también os informaré en un segundo. ¿Cuáles han sido los factores claves para el lanzamiento y pensar que seremos capaces de alcanzar el éxito en esta acción? En primer lugar, la comunicación interna. Iría más el cambio cultural que conlleva empezar con proyectos de esta naturaleza. Toda la organización tiene que estar informada, toda la organización, desde el consejero delegado hasta una ordenanza. Todo el mundo sabe que en este momento en nuestra casa estamos volcados por conocer la opinión de nuestro cliente. Evidentemente, esto no es solo un impacto, es todo un proyecto de comunicación que correrá a lo largo de los años. Segundo factor esencial, primero los empleados, el segundo el consejero delegado. El consejero delegado tiene que estar altamente implicado en el proyecto. El proyecto es transversal, afecta a todas las unidades de la empresa y, por lo tanto, debemos estar perfectamente apoyados por el vértice para alcanzar el éxito. Si no, habrá fugas y esas pequeñas fugas al final impedirán alcanzar el éxito. Tiene que haber un responsable del proyecto que tendrá sus KPIs de medición y sus objetivos para que reporte sistemáticamente al consejero delegado de cómo evoluciona el proyecto. Detrás, un equipo funcional, multidisciplinar, que represente a todas las unidades técnicas de la compañía. Y por último, no tiene nada que ver, pero es esencial en los 5 meses que llevamos de proyecto, y por eso os lo quería transmitir, es muy importante lo que hemos llamado el cierre del bucle. No solo basta enviar las encuestas a los clientes, sino hace falta también hablar con el cliente. No solo es suficiente enviarle un correo electrónico y que nos cumplimente las preguntas que le hemos hecho, además las cumplimenta en 2 minutos, es muy sencillo, sino que además nosotros hemos tomado la decisión de aquellos clientes que son detractores, llamarles en menos de 48 horas. Y el efecto que ha sido impresionante, primero para el propio empleado, porque aquí deseamos que participen todos los empleados de la compañía paso a paso. Pero los mismos empleados que estaban haciendo el trámite del siniestro, que se veían luego obligados a llamar a un cliente detractor y que nos había puesto un 0, francamente era una primera resistencia que había que superar. Y se superó porque se vio que el cliente detractor que nos pone en la encuesta, que nos da un 0 y nos explica por qué, se sorprende positivamente que su aseguradora tenga
la valentía de llamarle para pedirle disculpas y que le explique qué es lo que ha ocurrido. El cliente se sorprende y habitualmente se sorprende muy positivamente. Ese es el primer impacto que hemos conseguido. El segundo impacto es tener más información. A veces en las encuestas no sale toda la riqueza que necesitamos de esa información que tiene el cliente y que no ha sido capaz de transmitir en una encuesta por puntos o en sus comentarios. Y de esa conversación que tiene nuestro clubber, la persona que cierra el bucle, con el cliente, tenemos que sacar una información cualitativa de un altísimo valor. Y por último, también es muy útil para solucionar pequeñas incidencias, situaciones en las que nosotros estábamos convencidos que habíamos actuado correctamente y que el expediente estaba cerrado, pero para el cliente no lo estaba y aún estaba a la espera de que nosotros, su proveedor de seguros, le dieran un servicio adicional. Por lo tanto, nos permite destacar situaciones que si no habrían pasado totalmente desapercibidas. Como os comentaba antes, hay dos momentos críticos una vez enviada la encuesta: el cierre del bucle operativo, que es el que acabo de comentar, y el estructural. Bien, recogemos esa ingente masa de información que nos llegan bien a través de las puntuaciones o bien a través de los escritos de estos clientes o bien que nos viene de forma oral recogida a su vez en la herramienta de esas conversaciones que mantenemos con nuestros clientes detractores. Toda esa información estructurada se integra en los sistemas y empezamos a analizar cuáles son las principales quejas, reclamaciones, exigencias, recomendaciones que nos dan nuestros clientes. Y a partir de ahí empieza la parte del cierre del bucle estructural. Tenemos que ser capaces de ir confluyendo esa información en planes de acción, establecer sobre esos planes de acción prioridades en función de qué es lo más inmediato que necesitamos y cuál es el retorno que esperamos obtener para presentárselo al comité de dirección y empezar la implementación de todo el proceso. NPS, por lo tanto, y con esto concluyo, en Generali no representa solamente obtener la valoración de nuestros clientes. Para nosotros es integrar la voz del cliente en todos los procesos y eso significa un auténtico cambio cultural. Y nuestra máxima expectativa y ambición sería que los 2,4 millones de clientes que tenemos en España y 70 millones en el mundo nos dieran una valoración de 9 y 10 y se convirtieran en promotores de nuestra marca. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Javier, y mucho éxito en vuestro proyecto. Ya tenéis disponible en la app la valoración de la ponencia de Javier. Continuamos ahora con el siguiente de nuestros patrocinadores y le agradecemos su participación a Microsoft. Dentro vídeo, por favor. Meet Arturo. 2 years ago, he found the perfect place to put down roots. Mark, his relationship banker, put together a plan. Mark connected him with Clara in business banking, who secured the financing. And Katya in customer service followed up to answer all of his questions. Which is how the teams, working together, were able to do one simple thing. Microsoft Dynamics, one integrated CRM that unites your team. Muchas gracias. Continuamos ahora con Rodolfo Klemer. Rodolfo, por favor. Bienvenido. Rodolfo es director de Marketing de Servicios de MDS Latam y es vicerrector académico de la Universidad San Ignacio de Loyola. Rodolfo, tú eres nuestra voz en Latinoamérica. Cuando en DECE iniciamos el proyecto hace aproximadamente 1 año y medio, nacimos con la vocación de ser la asociación referente de habla hispana y a través de Rodolfo hemos empezado a hacer nuestras primeras incursiones en Latinoamérica con la idea de que podamos trabajar en este proyecto de manera conjunta y prueba de ello es que Rodolfo está aquí acompañándonos en el segundo proyecto. Adelante. Te agradezco muchísimo y en eso estamos. Muy amable. Vamos a hablar de gestión de la experiencia del cliente y en realidad ya se ha dicho mucho. Espero no aburrirlos porque en realidad descubrimos que estamos hablando el mismo idioma
probablemente traiga algunos ejemplos distintos. Básicamente, mi experiencia, he tenido mucha suerte porque he podido pasar desde productos tangibles y de consumo masivo, como gaseosas, hasta motocicletas, en donde en realidad lo que vendíamos era emociones. Lo que se vende en una motocicleta, y el que ha conducido una motocicleta sabe que lo que vendemos es una emoción. Y trabajar en consultoría y en diferentes empresas de servicios, incluso casinos. Esta experiencia me ha permitido conocer diversos grupos de clientes, diversos segmentos, diversas edades, diversos perfiles, gente rica y gente pobre. Yo quisiera comenzar con una pregunta. ¿Existe Latinoamérica como una unidad? Y les rogaría si pueden levantar la mano los que piensan que es correcto, que Latinoamérica es una unidad. Me alegra saber que sabemos correctamente que no. Latinoamérica no es una unidad, porque sería lo mismo, sería fatal pensar que un peruano es igual a un paraguayo, o un ecuatoriano, o un chileno, y evidentemente con respeto a los argentinos, si los argentinos se enteran que los hemos comparado con alguien, fatal, se mueren. Entonces, no somos iguales, tan no iguales como un estonio no es igual a una persona de Cáceres, o como un bávaro no es igual a un andaluz. Somos muy distintos en Latinoamérica. Y reflexionaba y conversaba con un amigo, y él me decía, en Latinoamérica hay una enorme dispersión de la riqueza. Y yo le dije, tienes razón, pero también hay una enorme dispersión de la pobreza. Fíjense, mi país, para tomar un ejemplo, porque Latinoamérica ha seguido este rumbo en general, más o menos, pero hemos seguido este rumbo parejo. El Perú ha pasado el año 2000 de tener 70% de pobres y extremo pobres. El extremo pobre es el que no puede comer, el que no tiene dinero para comer como un ser humano. Y teníamos el 40% de esa población. Hemos pasado a una sociedad en Lima, por ejemplo, donde el 65% ya es clase media o media alta. Es decir, nos hemos convertido en mercado, ya podemos comprar cosas. Y Latinoamérica ha seguido este rol, este camino. Pueden encontrar en Latinoamérica los hoteles más lujosos del mundo, donde turistas pueden gastar $7.000 por día. Un hotel top 5 mundial está en Cusco. Pero paralelamente pueden encontrar la piscina popular más grande de América Latina. Y la pueden encontrar en una zona rodeada de casas donde no hay agua. Y muy cerca, a unos pocos kilómetros, pueden encontrar departamentos de $2,5 millones. Lo que yo tengo claro, por ejemplo, es que a los peruanos nos gusta vivir en los cerros. Esa es una conclusión que podría sacar de antemano. Encuentran los vinos más caros del mundo, definitivamente más caros que los vinos que ustedes pueden comprar aquí. Pero paralelamente pueden comprar en la calle, pueden comprar tendido en el piso. Y la pregunta es, yo tengo claro, ¿no? Si eres una marca cara, premium, tienes que ser sexy, pero pregunta, ¿se puede ser low cost y estar orientado al cliente? Y yo creo que la respuesta correcta siempre es depende. Depende, esa es la mejor respuesta que hay y siempre es la correcta. Y depende de muchas cosas. Depende, por ejemplo, de la cultura organizacional que tengamos. Ya no hablamos de marketing tradicional. El marketing, lo que tenemos que hacer ahora es unir la promesa con las personas y los procesos. Estamos hablando del marketing clásico, el marketing que nos traía clientes con promociones, el marketing de las 4 Ps, que nos pone ciertos clientes en la puerta de la tienda, en la puerta del negocio o en la puerta de internet para hacer un clic. Y estos clientes tienen luego que ser respaldados por personas que hagan algo, que algo suceda, que hagan verdad la promesa, para lo cual necesitamos procesos, estándares, cumplimiento obligatorio de ciertos protocolos. Y eso nos permite tener que los servicios y los puntos de venta sean homogéneos, pero que el trato con cada cliente sea heterogéneo, porque cada cliente es distinto. No podemos tratar a todos los clientes iguales, no es one size fits all. Cada cliente merece un trato distinto, pero eso hay que hacerlo de manera homogénea. Y ponemos el cliente al medio. Estos son los modelos modernos de marketing que manejamos. Yo creo que hasta aquí no hay nada de ciencia, estos son teorías viejas que muchos creo que no hemos sabido aplicar al día de hoy. Y ello implica además tener una ecuación de calidad en los servicios. Para tener bajo control un servicio necesitamos tenerlo medido y gestionado, y ello implica manejar las dos ecuaciones de esta fórmula. En el primer lugar está la E, y en la E están las expectativas del cliente. ¿Qué es lo que un cliente desea? Y una vez que yo conozco lo que un cliente desea, y lo hemos hablado en la mañana con todos los expositores, conocimiento del cliente. El factor fundamental es conocimiento del cliente. Y el conocimiento del cliente lo traslado a una prestación, a la entrega, que implica procesos y personas. Personas y procesos que hagan lo que el cliente desea. Y ello me implica, bajo esta ecuación, yo podría tener bajo control la calidad de un proceso de servicio. ¿Cuánto debe ser C? C debe ser 0, con lo cual tengo clientes satisfechos. Pero ya sabemos que los clientes satisfechos no son leales, pero por lo menos no se quejan. Entonces la pregunta clave es, ¿qué debo hacer para que ese 0 se convierta en algo positivo? Y lo que dicen todos mis alumnos en la maestría es, sube la P. Claro, eso es lo fácil, dale más, da más prestación. Pero la ecuación funciona de dos lados.
baja la E, es la otra variable. Promete menos y da más, o promete lo que puedes cumplir y da ese extra mile. Hemos visto lindos ejemplos de extra miles y yo no me quería quedar atrás y les he traído un par de ejemplos con sabor a Latinoamérica. El primer ejemplo es es un supermercado que se llama Wong. Yo no soy cliente de Wong, perdón, yo soy cliente de Wong, lo que no soy es consultor de Wong. Nunca he sido consultor de Wong, excepto en algunos programas muy puntuales, pero no mantenemos una relación de largo plazo. Soy cliente y lo que les quiero contar es mi experiencia como cliente, con las disculpas del caso porque es un caso personal. Es un caso personal que tiene 15 años y que yo no puedo olvidar. Mi esposa estaba embarazada de mi primera hija, por eso recuerdo la fecha exactamente, son 15 años. Mi hija se llama Sabrina. Y cuando mi esposa estaba en la última etapa del embarazo, el que iba a hacer las compras era yo, me hacía una lista y me encargaba, anda, compra esto. Fui al supermercado, compré lo que estaba en la lista y llegué a casa, pasé por la góndola de las mandarinas, acá se dice mandarinas, ¿no? Pasé por la góndola de las mandarinas, cogí un poco que no estaban en la lista y las llevé a la casa. Eran unas mandarinas dulces, sin pepa, naranjas, deliciosas, como las que se ven en la foto. Todo esto hubiera pasado desapercibido si no sucede lo siguiente. 3 o 4 días después, porque somos consumidores frecuentes del supermercado. Compramos pocas cosas, muchas veces a la semana. La siguiente vez que voy al supermercado con mi lista, como soy un animal de costumbres, paso por la góndola de las mandarinas, así es la teoría, ¿no? El ser humano es un animal de costumbres y así se genera el hábito. Paso por la góndola de las mandarinas y meto más mandarinas en mi bolsa, voy a la caja, las pago y me voy a casa. Y cuando llego a casa descubro que eran mandarinas verdes, con pepa, ácidas, sin jugo y difíciles de pelar. ¿Me quejé? Por supuesto que no, nadie se queja por eso. La siguiente vez que fue al supermercado sucedió este acontecimiento. La cajera, que nos conoce por nombre propio, sin pasar la tarjeta de lealtad, porque ella se puede acordar 3 cosas de 700 personas en su cabeza, y una de las que recuerda es mi apellido. Y me dice, señor Kremer, una pregunta, ¿usted tendría alguna sugerencia o algo que nos pueda recomendar? Y me puso en aprietos. Caramba, profesor de marketing, a ver, di algo inteligente, pues. Después te va a encontrar leyendo un artículo, va a decir, este es el sonso que escribe estas cosas. Yo lo conozco, es un sonso, opina cosas. ¿No? Entonces digo, oye, di algo inteligente. Me ponen aprietos porque yo no soy consultor de ese negocio, yo soy un cliente. Entonces me pongo a pensar, y recuerdo el ejemplo de las mandarinas, incentivado por su pregunta, porque si no, no me lo acuerdo. Entonces le digo, ok, ¿usted quiere un proceso de mejora? Listo, anote. Estoy dándome cuenta que ustedes han cambiado las mandarinas. Las mandarinas que hace unos días tomé de esa góndola son distintas a las que hay ahora, que son verdes, y las anteriores eran naranjas, sin pepa, jugosas, y estas tienen pepa y tienen otro precio, son distintas, y ustedes las pusieron en el mismo lugar. Por lo tanto, me inducen al error, porque el ser humano es un animal de costumbres. Es la teoría del comportamiento del consumidor que está en los libros de marketing viejos. Ya le dije algo que puede buscar en internet y va a encontrar una buena fuente que así lo respalde. Por lo tanto, cumplí mi rol de profesor de marketing. Evidentemente, yo no creo eso. Y me dice, señor Kremer, espéreme un ratito. Y se fue. Y vino con Isabel, que es la supervisora de la tienda. Viene Isabel y me dice, señor Kremer, ¿usted tiene un problema con las mandarinas? Le digo, no, Isabel, yo no tengo ningún problema con las mandarinas. Yo tengo un problema con la cajera que no me deja ir, me está haciendo preguntas difíciles. Y entonces me dice, no, ya me ha contado. Ya no les vuelvo a contar la historia porque no los voy a aburrir con esa historia de nuevo. Pero le tengo que volver a contar la historia a Isabel. ¿Y saben qué pasa? Isabel me dice, señor Kremer, espéreme un ratito. Y se va. Entonces yo digo, te metes en problemas cuando abres la boca. Ahora seguro va a venir con el señor Wong, el dueño del supermercado, y le tendré que volver a contar la historia al señor Wong. Y yo me quiero ir a mi casa. Vino Isabel, y voy a abrir comillas, porque esta frase tiene 15 años y no me lo olvido. Señor Kremer, aquí tiene usted una bolsa de mandarinas dulces y sin pepa. Yo no podía dejarlo usted salir así. Ahora sí, váyase. Claro, me fui a la casa con mi bolsa de mandarinas. Lo primero que hice fue llegar a casa y contarle a mi mujer que estos señores están enfermos. Son unos enfermos que no te dejan salir si no estás feliz. Cuando racionalizas el ejemplo y lo pones en una ecuación, en una fórmula de lifetime value, con los datos que yo he puesto, porque no tengo los datos de ellos porque no soy consultor de ellos, pero cuando pongo los datos que yo imagino sobre la rentabilidad y el margen e información que puedo sacar de internet, descubro que valgo más o menos, mi familia vale más o menos para ese supermercado unos $120,000 anuales, $120,000 en valor de vida del cliente. Y claro, si valgo $120,000, me pueden regalar $1 de mandarinas. Ojo, lifetime value, valor presente. Es decir, yo valgo en la caja $120,000 hoy si ellos hacen que toda mi vida siga comprando. Y por supuesto que no valgo 120,000 porque valía 120,000 cuando éramos una familia de 2 y hoy somos de 4. Entonces, es muy rentable estas experiencias de servicio al cliente bien manejadas.
¿Qué sucedió después? Que alguna vez coincido en estar en el área de capacitación de las tiendas Wong, mucho después, ¿y qué encuentro? Encuentro que lo que exhiben públicamente y lo que se ve detrás de la tienda son sus valores. ¿Y qué dicen? El cliente es nuestra razón de ser. Nuestra gente es lo más importante. Por supuesto, rotan muy poco sus cajeros. Innovación y desempeño superior. Y entonces puedo ver tras la tienda que realmente cumplen en el front office lo que ellos dicen detrás que tienen que hacer. Hay centenares de ejemplos de este supermercado. Vamos a los números, porque algo que aprendí alguna vez es nunca cuentes una historia sin números y nunca pongas números en una historia. Estos son los segmentos del Perú. Hay de los más ricos hasta el E, los extremo pobres, los que no tienen dinero para comer como ser humano. Conclusión, todos compran en un supermercado. Lo que varía es la frecuencia de compra. Y todos los supermercados venden lo mismo. Qué paradójico, porque lo que encuentro en el supermercado del frente es lo mismo que está en Wong. Lo que pasa es que unos los venden más caros que otros. Si yo hiciera esta pregunta en mi salón de clase en la universidad en Lima o en Estados Unidos lo conocen, salvo que sean peruanos. Pero si pregunto esto en Lima, ¿cuál supermercado es más caro? 70% de la clase dice Wong. ¿Y qué dicen los números? Que Wong mantiene 44% de market share con 41% cobertura. Wong enfrenta una competencia muy fuerte, crecimiento de tiendas de low cost, y ha logrado mantener market share vendiendo caro. Y la gente cuando haces esta comparación te dicen, bueno, por supuesto, se trata de servicio. Y el servicio es apreciado por ricos y pobres. Se trata de esto. Personas que cumplan las cosas básicas que uno les dice. Hay elementos fundamentales en una relación con el cliente que hay que cumplir. El resto puede improvisarlo. Hay mucha gente que hace mal, hay mucha gente que aplica el manual de funciones mal de cara al cliente. Ayer hablábamos de esto con mis colegas de las compañías de seguros. Siguen estrictamente el manual de funciones y no agregan ningún valor. A veces hay que saltarse el guión con criterio. Por eso tus empleados no pueden rotar. Tienes que tener empleados que no roten para poder tener clientes que no roten. Les voy a contar un ejemplo más de esta parte rara de América. Es un ejemplo de un taxista. Trabajaba para un banco de microfinanzas. De hecho, trabajaba en un banco en donde la mitad de los clientes del banco estaban debajo de la línea de extrema pobreza. La mitad de los clientes debajo de la línea de extrema pobreza. Es decir, le estás prestando plata a los que no tienen plata para comer. Pero pagaban mejor que los clientes que sí tenían plata para pagar. Y el taxista me comenta, es igual como uno sube un taxi en Madrid o en cualquier lado, los taxistas siempre tienen historias. Me subo a un taxi y el taxista lo primero que me cuenta y me dice, hoy acabo de pagar mi crédito. Entonces, lo primero que yo pensé es, si ha pedido un crédito, será pues en un banco de microfinanzas, en una pyme, no irá a la banca tradicional, los taxistas no van a la banca tradicional. Y le digo, ¿a quién le has pedido prestado? Y me dice al prestamista. El prestamista es el agiotista, ¿no? No se usa la palabra agiotista porque es feo, pero eso es lo que es un agiotista, es el préstamo informal, es el mercado negro del crédito. Y le digo, ¿cuánto le has pedido prestado? Le he pedido prestado 200 soles. ¿Y cuánto pagas? 10 soles por día, es decir, 240 soles en 24 días. He pagado 240 soles en 24 días por un crédito de 200 soles. Para que tengan una idea, 200 soles son 50 euros y lo que él paga al día son 2.5 euros por 24 días. Saco la tasa de interés y me sale una tasa de interés altísima. La tasa de interés anual, por supuesto, hay que anualizar esta operación. Esta operación no es le he ganado 20% en 20 días o 24 días. Hay que anualizar esta operación. Entonces le digo, es muy caro. Y él me dice, no es caro. No es caro porque el banco es barato. El banco es más barato que el... Le digo, no puede ser. La tasa de interés que yo había calculado es 1.441%. Es la tasa de interés anual. Pero para el taxista, esta tasa de interés anual es más barata. Por una razón bien sencilla, por lo que dijo el señor Chris Malone, warm and competence. Él me conoce y él es eficiente. Me presta sin muchos requisitos. Total, por 200 soles no va a comité de créditos. Y me presta inmediato. Y si no puedo pagar, porque a veces me enfermo y no puedo pagar, porque soy pobre, entonces él me dice, no importa, vengo mañana. Claro, digo, esta es la gallina de los huevos de oro. Si él fuera mi cliente y se me enferma, yo compro un mentolatum y le sobo su pechito. No se puede morir, porque él me genera 1.441% de rentabilidad anual. Y esto, que parece una anécdota, es un mercado informal que funciona con procesos. Porque este mercado informal le dona los polos al mercado, los polos para el equipo de fútbol.
Tienen su plan de marketing y en Navidad regalan lo que en Perú llamamos un panetón, que es un pan de Navidad. Tienen su programa de marketing. Siendo un mercado no regulado, tienen clientes y trabajan y conocen muy bien a sus clientes. Eso explica por qué el mercado informal va a la banca informal y no va a la banca más barata. No es un tema de precios, es un tema de conocimiento y confianza. Hay un ejemplo más, que por temas de tiempo no lo voy a contar en exceso, pero simplemente les voy a dejar esta historia. En una zona muy pobre de Lima, como esa, en donde la población no tiene electricidad y no tiene agua, hay negocios de a sol. Un sol es 25 centavos de euro. Y en un negocio donde el cliente paga un sol por día, uno puede sacar una rentabilidad anual de 12.875%. Esta presentación va a estar para que puedan validar los números. Yo no soy financista, pero sí sé sacar la tasa de interés. Y podrían validar. Son negocios de este tipo de rentabilidad vendiendo a la gente muy pobre, donde el único factor clave es conocerlos para poder adecuar una propuesta de valor que los haga tremendamente felices, pagando en las condiciones que ellos pueden y teniendo las cosas que ellos quieren. Ellos también quieren marcas, solo que no las pueden pagar completas, pero sí las pueden pagar de a solo. De estos ejemplos hay muchos en América Latina. Quisiera terminar con algunas conclusiones. Marketing es el área encargada de mantener el vínculo con el cliente. ¿Qué es un vínculo? ¿Es una relación? ¿Qué implica una relación? Conocimiento. Si no hay conocimiento, no hay relación. Eso se llama aventura, ¿no? Cuando uno no conoce, la otra parte es una aventura. Y hay muchas empresas que se meten a hacer aventuras con clientes que no conocen. La esencia es conocimiento del cliente. La satisfacción del cliente no garantiza, no es suficiente. Lo decía un estudio de Blume. El 80% de los clientes satisfechos está pensando cambiarse de marca. Y se cambian de marca por una razón, porque están satisfechos. Y la satisfacción es la obligación del que presta un servicio. Por tanto, no hay nada si hay satisfacción. Hay simplemente un intercambio de valor justo. Pero si quieren lealtad, hay que hacer mucho más que satisfacción. Como dice mi amigo y mi profesor y mi maestro Juan Carlos Alcaide, proveedores fijos y contentos, empleados fijos y contentos, para poder tener entonces clientes contentos y fijos. Ahí sí al revés. Y todos somos iguales. Exactamente, pobres y ricos, todos somos iguales. Solo que unos somos más iguales que otros. ¿Y en qué somos iguales? En que pobres y ricos sí queremos experiencias, sí pagamos por experiencias y sí nos quedamos y estamos dispuestos a pagar más cuando la experiencia es positiva. ¿Sí se puede ser low cost entonces? ¿Se puede ser low cost y estar orientado al cliente? Sí. ¿Se puede ser tremendamente grande y rentable? Sí. Hay que saber entender ese mercado. No es un tema de CRM y no es un tema de IT. Es un tema de cultura organizacional y de procesos. Hay mucho que hacer en América Latina, sin duda. Este tema que estamos aquí reuniendo 450 personas es absolutamente nuevo en América Latina. Y finalmente, como todo, necesitamos algo de suerte. Y suerte no es más que saber utilizar efectivamente los recursos para tener éxito. Esto es una conclusión de mi proyecto de tesis doctoral que acabo de sustentar, que es sobre este aspecto, y no es más que lo mismo. Es el conocimiento del cliente alineado a la tecnología. Los grandes fracasos de los proyectos de CRM del pasado han sido que nunca han alineado estrategia con tecnología. Lo que estamos buscando ahora es poner la tecnología al servicio de las personas que tienen que crear valor para los clientes. Es ahí donde está el éxito. Y como dice Coco Chanel, bueno, las mejores cosas de la vida son gratis, las que le siguen son extremadamente caras. Ese extra mile, esa vocación de servicio, ese hacer algo más por el cliente, ese regalarle unas mandarinas, no cuesta nada. Y lo que el cliente recuerda tiene 15 años de una frase que no se puede olvidar. Termino con esto. Tengo la suerte de estar trabajando con el doctor Jesús Alcoba para llevar el máster que han hecho en La Salle a nuestra operación en Miami y atender desde Miami al mercado latinoamericano. Y trabajaremos también algunos programas para ejecutivos, sacando provecho de lo mejor que puede ofrecer el mercado de América Latina para enriquecer la cultura española y viceversa. Y quisiera aprovechar para decir que si ustedes están encantados de hacerlo, nosotros vamos a poner nuestras facilidades a disposición. Nos encantaría que el tercer congreso sea internacional y si desean hacerlo en Miami o en Perú, somos soldados para trabajarlo, estimado señor Martínez Arroyo. Hay dos formas de terminar. La forma corta es decirle gracias y la forma larga es decirle muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodolfo. Estudiaremos la propuesta
estaría bien, ¿no?, que nos pudiéramos ir todos a Miami el año que viene a tener allí nuestro congreso. En cualquier caso, Rodolfo, muy enriquecedor ver que de un lado y del otro del charco al final compartimos la visión, aunque no sé si vais más retrasados en cuanto a herramientas, en cuanto a disciplinas, pero al final tú has hecho una reflexión muy básica y es que todos queremos buenas experiencias, seas rico o seas pobre, ¿no? No depende del nivel adquisitivo. ¿Ah? Claro. Efectivamente. Bien, pues antes de seguir con la mesa redonda, queríamos darle las gracias al siguiente de nuestros patrocinadores, Prodware. Dentro vídeo, por favor. Muchos piensan que la tecnología nos está haciendo más fríos, menos humanos. Dicen, por ejemplo, que los amantes del cine han dejado de amar el cine, que la música ya no es capaz de emocionarnos como antes, que no es capaz de movernos. Dicen que la tecnología nos ha hecho más sedentarios, que nos ha hecho más vagos y que el deporte, claro, dejará de interesarnos. Que no saldremos de casa, que dejaremos de ir de compras con las amigas y que ya nadie se fijará en los detalles. Que los viajes nunca volverán a ser una aventura y que los recuerdos que antes duraban siempre se perderán en montañas de bits, significando mucho menos de lo que llegaron a significar. Que la familia ya no es importante. Y dicen incluso que la tecnología ha hecho desaparecer el amor. Las cosas que nos hacen humanos siempre serán las mismas. La forma en que nos relacionamos está cambiando. Cambiémosla juntos. Bien. Muchas gracias. Bien, cambiamos de tercio y en la siguiente sesión vamos a hacer unas reflexiones alrededor de la experiencia de cliente en entornos B2B. Y para ello nos acompañan hoy representantes de compañías que entregan todo o parte de sus servicios en entornos B2B. Por favor, subís al escenario Cecilia Bonet, CEO de Arval, Javier Cano, CEO de Cigna, Javier Velasco Guardado, director general de Génesis España y Portugal, y José María Sánchez Santa Cecilia, CEO de Prodware. Adelante, sentaros como queráis, como queráis. Hola, Javier. Bueno, como hemos visto a lo largo de toda la mañana, la experiencia de cliente en entornos B2C nos parece a todos muy obvia y aquí se han puesto ejemplos o casos donde compañías están generando experiencias muy memorables para clientes. Para clientes de entorno B2C que ya se ha podido demostrar que tienen un ROI positivo. Pero cuando nos movemos en entornos B2B, pues se da la circunstancia de que las emociones, que también intentamos generar emociones a nuestros clientes, pues a veces tienen que convivir pues, con los procesos de compras, las licitaciones, las compras corporativas, y ahí empieza un poco la complejidad, ¿no? Digamos que hacer experiencia de cliente cuando tienes productos tan sexys como Apple o como Coca-Cola es sencillo. Cuando estás vendiendo servicios en entornos B2B, ahí empieza la complejidad. Os lanzo las preguntas y me las vais contestando al ritmo que queráis. La primera, en un proceso de venta, ¿dónde os apoyáis con más fuerza? ¿En la identidad única, enfatizando vuestros valores, vuestro posicionamiento y vuestra propuesta de valor? ¿O bien en la capacitación de vuestros equipos humanos? ¿Quién quiere empezar? Yo creo que es más que esto. Creo que la primera cosa, y el señor Kremer lo ha mencionado ahora, la expectativa que se genera en la venta es importantísima. Esto sí que tiene que estar muy claro. Nosotros, por ejemplo, una de las cosas que hemos hecho es que hace unos años
con muchas ganas de darlo todo para el cliente, se prometían muchas cosas y luego el resto de la compañía no sabía que se había prometido al cliente que, no sé, nos había pedido una facturación especial o un sistema de entrega del coche especial, pero nadie lo sabía y no lo cumplíamos. Entonces, esto, por ejemplo, tener muy claro que generas una expectativa, la tienes que controlar y luego asegurarte que todo el resto de la compañía sabe muy claramente. Entonces tienes que mantener los procesos y los foros internos que te permitan cumplir la expectativa en todo momento. Esto a mí me parece importantísimo en el proceso de venta. Luego contar obviamente sobre buenos equipos comerciales, pero yo creo que incluso los mejores equipos comerciales tienen que tener unos protocolos de actuación. Sobre todo, bueno, cuando estamos hablando de experiencia cliente, en Arval, por ejemplo, tenemos un proceso de venta que es extremadamente largo, a veces puede durar años para entrar en un cliente, pues esto también requiere unos protocolos de actuación muy claramente definidos. Javier. Por abundar un poco más, en Génesis lo que estamos haciendo es medir nuestro propio NPS, pero no solamente desde el punto de vista de la venta, sino desde el punto de vista incluso de nuestros partners. Os preguntamos a vosotros, los clientes, cuál ha sido vuestra experiencia con nuestros partners para garantizar no solamente que preventa, venta y postventa, que son responsabilidad de Génesis, dotan a nuestros clientes de una experiencia espléndida, sino que nuestros partners también. ¿Quieres añadir algo más? Sí. A ver, para mí la pregunta es un poco literalmente compleja porque hablas de si son valores o son los equipos comerciales. Yo creo que es una mezcla de ambas cosas. Es decir, para nosotros, me hacía gracia porque estaba viendo el título, experiencia de cliente B2B. Yo no sé qué es el cliente B2B. Yo sé que tengo una empresa que nos compran otras empresas, pero al final prestamos un servicio a los asegurados, pero también al cliente empresa. Es decir, esto no va una cosa separada de la otra, ¿no? Entonces, para nosotros el valor es muy importante. Tienes que ser coherente en lo que haces con el cliente final o customer, como le llamamos en nuestra casa, o con tu cliente profesional o client, ¿vale? Pero naturalmente esto también lo tienen que compartir tus equipos de venta. Es decir, si ellos no tienen una vocación hacia el cliente profesional al que le venden o viceversa, no están empapados de la cultura hacia el cliente final o en nuestro caso asegurado, pues ambas cosas no encajan. Claro. José María, en vuestro caso, sí, en nuestro es B2B caso, puro, ¿no? pues, sí, la realidad es que para mí, yo sí que veo diferencia en el mundo B2C y B2B, porque al final en el mundo B2B es muy difícil el poder identificar exactamente quién es tu cliente. Si realmente es el departamento de compras o es, imaginaos, yo que sé, pues en el caso vuestro, pues recursos humanos, ¿no? Que va a capacitar de tener pues una flota o unos seguros o lo que fuera, ¿no? O sea, quién es el que lo compra realmente, el que lo implementa y quién es el que lo va a usar. Y en muchos casos el departamento de ventas, que era un poco la pregunta, yo creo que está más centrado en identificar quién es el decisor que se va a encontrar dentro del proceso y tiende a ser marketingiano, en nuestro caso también, obviamente. Y lo difícil desde mi punto de vista es que ese mensaje, esa expectativa que se establece en el departamento de ventas se cumpla luego alrededor de toda la organización. Claro, porque aquí yo ya voy a enlazar con la siguiente pregunta, que era asumiendo que hay distintos interlocutores en el proceso, en vuestro caso, Cecilia y Javier, más porque tenéis cliente corporativo, pero después hay un usuario final. Entonces, asumiendo que la experiencia tiene que ser diferente en cada proceso, en el momento de la venta y después el usuario final, ¿cómo hacéis que esa experiencia de cliente sea consistente? Bueno, esto es el tema bastante complicado porque en nuestra organización, además, el cliente lo sigue una parte de la organización y el usuario otro. Entonces, esto complica la cosa. Fundamentalmente, lo que sí tenemos es que hacer permanentemente, hablábamos antes de close the loop, hay un close the loop ahí alrededor de esto, o sea, que toda la parte de la empresa que tiene la experiencia del usuario y que tiene una historia bonita que explicar sobre el usuario, pues que ésta vaya retroalimentando permanentemente el discurso comercial, el feedback al cliente, el posicionamiento en el mercado. A ver, en nuestro caso,
hay que entender que en el proceso de compra, como decías, interviene mucha gente. O sea, a veces simplemente es una dirección de recursos humanos, pero a veces ni siquiera tratas con recursos humanos, tienes un comprador profesional como puede ser un mediador. En otros casos, aparte de recursos humanos, está procurement o compras, en otros casos la dirección financiera, en otros casos es el CEO, tiene mucha gente. Yo creo que parte importante de la experiencia de cliente es siempre entender lo que quiere el cliente, es decir, qué es lo que él va a valorar. En nuestros casos, pues por ejemplo, en nuestro servicio, que es un seguro de salud, pues no deja de ser un beneficio social. Entonces, si hablas con recursos humanos, pues claramente nosotros tenemos identificadas dos necesidades y tenemos que adaptarnos. Una es que le demos el mejor servicio posible a sus empleados y familiares, pero al mismo tiempo él, que es cliente y comprador nuestro, nos demanda que las facturas salgan correctas, que la información de las altas sean correctas. Entonces, para mi experiencia de cliente es saber adaptarte a cada diferente stakeholder que tienes en el proceso. Lo que no vale es que para uno seas muy bueno y para otro seas un desastre, porque si no tu propuesta de valor se cae. Está claro. Mira, voy a contar, de lo que va de storytelling la jornada, voy a contar un caso que tiene que ver con Cigna. Yo tengo 2 hijos, tengo un hijo de 3 años y uno de 3 meses. Y en la empresa que trabaja mi mujer era cliente de Cigna y ahora ya no lo es. Y bueno, pues el caso es que mi mujer tiene un puesto intermedio dentro de la compañía, con lo cual no tiene capacidad de decisión acerca de cuál es la empresa con la que se trabaja con los seguros de salud. Y mi experiencia personal es que es muchísimo mejor, quizá porque era el primero, pues una opción, y estaba más contento porque era el primero, pero realmente creo que el servicio que se dio era mucho mejor que el que se ha dado en el segundo. Mi pregunta es, en ese caso, ten en cuenta que el usuario final, que soy yo, que soy tu cliente en el fondo, o mi mujer en este caso, realmente no puede influir mucho sobre la decisión final de su empresa a la hora de contratar, porque fíjate que yo creo que el feedback que se ha dado es correcto y sin embargo han cambiado de proveedor. Yo te agradezco el ejemplo, me hubiese encantado más uno hacia el otro lado, no, pero yo creo que es un buen ejemplo. Pero es que aquí, repito, es que no hay solo un comprador, hay varios stakeholders. Por ejemplo, hay muchas ocasiones que pasa todo exactamente lo contrario. Recursos humanos o el área de procurement quiere cambiar, sin embargo hace una encuesta interna de valoración y los empleados dicen que no. En este proceso desconozco la empresa, desconozco las condiciones, pueden haber habido 1000 cosas. A veces no quieres tener unos determinados clientes, otras veces te interesa. O sea, tienes razón. Yo sí que diría, y he hecho un capote, no creo que haya muchos por aquí, pero a nuestros colegas de recursos humanos creo que en general tienden a tomar muy en consideración la opinión de los empleados, puede que en este caso, pues por diferentes motivos, el que fuese económico o el que fuese, no pudieron continuar con nosotros. Pero sí, se valora la opinión de los empleados. Yo creo que estamos dando por supuesto que la experiencia de cliente es una y no hay una experiencia de cliente. Yo creo que hay tantas experiencias como clientes tenemos, ¿cierto? Bien, sabéis que la tercera de la I, la segunda de la I de nuestra onda del cliente habla de impulso de la organización. Y vosotros, evidentemente, sois los CEOs de vuestra compañía. De alguna manera habéis aprobado que vuestra compañía esté dentro de la asociación, con lo cual asumo que creéis en la experiencia de cliente y sois estos líderes que la impulsáis hacia abajo en la organización. Pero ahora que no están aquí vuestros equipos y que nadie os oye, contadnos cuáles son los retos a los que os enfrentáis cada día a la hora de impulsar la experiencia de cliente como un must dentro de vuestras organizaciones. Me lanzo yo, está primero. Yo creo que al final lo más importante, o sea, previamente a la experiencia de cliente, está el cliente en sí. Entonces sí que creo y soy un convencido de que al final la organización tiene que estar orientada al cliente, con la dificultad que esto tiene, porque se escribe muy rápido, se escribe muy fácil y ponerlo en el centro del negocio, pero realmente luego es complicado el establecerlo por todos los lados. En mi opinión, el concepto experiencia es algo muy parecido a lo que puede ser la calidad. Yo no creo tanto, como os ha dicho hoy, en la creación pura de un departamento de experiencia de cliente. Creo más, o sí, pero más establecido de una manera cross por toda la organización para cuidarlo, para tenerlo cuidado, pero no creo que pueda existir una función específica que esté separada del resto, como pasaría en un departamento de calidad que pueda estar impregnando el resto de las áreas. Entonces, intuyo que la cultura es correcta y luego está muy relacionado a la hora de la verdad, después de esa estrategia, pues el establecer determinado tipo de métricas desde el punto de vista de compensación y beneficios que estén relacionadas y de herramientas tecnológicas que te permitan medirlo. Bueno, yo creo que nuestro papel es fundamental, no solamente en garantizar que nuestros equipos transmiten esas experiencias a nuestros clientes, sino que las adoptan ellos como parte de su metodología diaria de trabajo, ¿no? Si nosotros los líderes que estamos
en primera línea no somos los que damos ejemplo, ¿quién lo va a dar? Yo creo que es una labor fundamental, parte de nuestro trabajo, y creo que estaremos todos de acuerdo. La verdad es que es difícil añadir algo más, está claro. En nuestro caso fue muy fácil porque empezó por el CEO mundial, por lo cual ya no es que lo quieras tú, es que ya viene desde arriba. Pero sí que creo que hay una cosa que para mí es clave, y la experiencia de cliente no es solo nuestro deseo. Creo que es muy importante conseguir una cultura en la compañía. El concepto de cultura es importante. Comentabas hace un momento que es un proceso transversal. Yo no quiero entrar en detalles si es un departamento o no, pero estoy de acuerdo. Tiene que ser transversal a la compañía. Tiene que venir impulsado desde arriba, tiene que haber métricas, tiene que haber compensación. Pero si no convencemos que sea un tema de cultura, por ejemplo, en nuestra compañía, todo empezó con un comité de experiencia de cliente donde estaban representados, suena mal decirlo primero, pero aparte de mí mismo, 3 miembros del comité de dirección, incluido recursos humanos, porque creíamos que era un tema de cultura, ¿no? Entonces creo que es un buen ejemplo de lo que han dicho mis 2 compañeros anteriormente. Sí, bueno, nosotros en Arval tenemos una experiencia muy comparable. De hecho, se impulsó todo esto desde el comité ejecutivo, incluyendo también recursos humanos. Creo que ahí juega una función clave en instaurar esta cultura. Luego yo diría que si queremos ser francos y explicar cuáles son las dificultades, como mínimo desde mi perspectiva, creo que, bueno, como todos estos procesos de transformación y de cambio cultural, asegurarse que todo lo que se ve, lo que se dice, lo que se quiere hacer desde arriba llega a todos los elementos de la organización, desde luego esto es lo más difícil. Esto, bueno, hay que ser humilde y realista y seguirlo trabajando, con lo cual esto quiere decir que es un proceso permanente de transformación, de implicación de todo el mundo. El Mid Management juega un rol esencial en este despliegue. Creo que a veces tendemos a olvidarlo, pero es esencial esta capa de la organización. Para mí esto es lo más difícil. Y luego encontrar el equilibrio, que esto también en grandes multinacionales somos mucho de procesos y de protocolos, de metodología, etcétera, pero encontrar el equilibrio entre tener las cosas muy metódicamente organizadas, obviamente eficientes, obviamente una organización muy orientada al cliente, pero tener este pequeño espacio de libertad en cada espacio de la compañía, un espacio de libertad donde alguien pueda decir: aquí, en este caso, en este cliente, el protocolo, nuestra metodología no funciona y voy a encontrar otra solución. Estas son las cosas que no se definen en un PowerPoint, no se definen en un proceso, también es cultural, pero es importantísimo que dentro de la organización haya este pequeño espacio a todos los niveles. Bueno, yo creo que ha quedado claro que los 4 sois believers de la experiencia de cliente. Yo os preguntaba por los retos y efectivamente, Cecil, tú sí has puesto de manifiesto algunos de esos retos, pero al final supongo que volvemos a la eterna lucha entre comercial y marketing, que son los que miran hacia el cliente, y operaciones, ¿no?, que son los que luego sufren en el día a día. ¿Queréis compartir con nosotros alguno de esos retos o algunas decisiones difíciles que hayáis tenido que tomar donde tenías que poner... Cuando los dos tienen razón y tú como CEO tienes que tomar una decisión en favor de la experiencia del cliente? Yo creo que el cliente siempre primero, el interés del cliente siempre primero, obviamente siempre que sea compatible con el interés de la compañía. Nosotros en Arval hemos intentado una cosa que, bueno, estamos en construcción, pero me parece muy interesante, es que hemos reorganizado toda la organización alrededor del cliente, pero físicamente. O sea que hay alrededor de la misma mesa el comercial, el responsable de facturación, el de operaciones, el de la entrega del coche, o sea, toda la gente que tiene que intervenir en la cadena con el cliente están físicamente sentados alrededor de una misma mesa. Lo más interesante de esto es que, claro, cada uno depende de un jefe distinto, porque hay una dirección de operaciones, una de entregas, una de facturación, etc. Entonces, estos equipos espontáneamente trabajan juntos porque entienden que ahí les facilita mucho la vida. Luego, lo curioso es que esto ha obligado a los jefes de estos a trabajar juntos, cosa que a veces no lo hacían tan espontáneamente. Entonces, bueno, pues estos son experiencias organizativas
que siempre tienden a tender puentes entre todas las organizaciones, entre toda la organización y sobre todo poner el cliente en el centro. A ver, yo pensando un poco esto, creo que a veces esta batalla también hay que entender por qué se produce y si es que se produce, ¿no? Y yo creo que una experiencia de cliente o desde nuestra compañía suele producirse por dos motivos. Uno es porque no tienes procesos correctamente adaptados a proporcionar una buena experiencia de cliente. Puedes haber primado a veces demasiada estandarización u otras cosas y es bueno revisarlo. Y otras veces es porque realmente aquello es una excepción, como tú decías, algo que se sale de la regla y que tienes que tener trabajadores que tengan suficiente empowerment para tomar una decisión. Yo creo que en nuestro caso lo que hemos hecho es abordarlo como grupo y separando diferentes cosas. Hay un comité senior que decide en proyectos e inversiones a largo plazo relacionados con experiencia de cliente en el que participan precisamente comercial, operaciones, dirección de recursos humanos y dirección general para decidir qué es lo que queremos invertir en los próximos 3-4 años. Pero luego hay un día a día gestionado por operaciones y la gente de cliente donde tienen todas las cosas que han saltado y tienen que reportarme a mí en una serie trimestral qué han solucionado, qué han avanzado, qué hemos cambiado en el proceso. Al final, cuando pones a los equipos a trabajar conjuntamente, no hay tanta guerra. Yo lo iba a aterrizar mucho más, pero mucho más. Concreto. Porque al final, como nosotros nos dedicamos a vender productos, cuando los de marketing exageran, lo que hacemos son más descuentos y al final la experiencia del cliente es buena. Nosotros hemos tenido una experiencia muy buena en los últimos 3 años, en este sentido, con un cliente. ¿Se puede decir Vodafone? Perdón. No serás tú el que lo diga. En los últimos 3 años hemos visto cómo enfocarnos en un cliente tan importante como este para nosotros ha hecho que pasen de tener el peor NPS del mercado a tener el mejor NPS del mercado. Y esto no ha sido solamente labor nuestra, sino el foco que Vodafone ha puesto en sus clientes, ¿no? Y obviamente un alineamiento perfecto entre marketing y ventas. En mi opinión, yo creo que cuando eres una compañía pequeña, en muchos de los casos que hemos visto durante el día de hoy, había muchas organizaciones o pequeñas organizaciones, a lo mejor una panadería y cosas de este tipo, donde realmente las divisiones están unidas. Es decir, el que vende es el mismo que hace. Entonces, según vas creciendo es cuando se va poniendo la cosa más complicada. En el caso de Produr, además, está el añadido de que es una empresa de servicios profesionales, lo cual quiere decir que al final las personas de dentro es lo más importante para nuestro cliente, porque el conocimiento de ellos es lo que va a marcar la diferencia. Es tan intrínseco en las organizaciones que el departamento de ventas habla de las posibilidades de algo con el marketing y te intenta pintar la foto lo mejor posible y aparentemente el tópico es que la gente de servicios son los que lo sufren y luego tienen que llevarlo a cabo y demás. Pero al final no creo que hay un poco de las dos cosas en los dos lados y depende mucho de la experiencia del propio, en el caso de las empresas de servicios profesionales, depende mucho de la experiencia que esté teniendo la persona. Hay gente del departamento de servicios que trasciende su emoción y al cliente final y hay gente del departamento comercial que por lo que fuera no está tan motivada y que da la sensación de que aquello es un rollo, ¿no? Entonces yo diría como un mensaje un poco distinto, es decir, empresas de servicios profesionales, primero la experiencia del empleado para después la experiencia del cliente. Sin duda. Y eso me hace saltar a la última de las IES, interpretación y acción. En vuestras organizaciones, al final, ya hemos dicho que los de marketing, los de comercial han vendido el servicio, se han pegado con compras, ya estáis ahí, tenéis el contrato por 1 año, por 2 años, ya tenéis la licitación. ¿En qué medida recogéis las opiniones o el feedback diario de la gente que está en contacto con el cliente en el servicio y cómo esos datos vuelven otra vez a vosotros para ayudaros en la licitación del siguiente año o la venta del siguiente proyecto? ¿Hacéis una buena recogida de los datos de la voz del cliente? Porque pensad que al otro lado en el cliente hay un usuario también, incluso en servicios profesionales, el que compra o el que decide no es luego el usuario del servicio. ¿Hacéis una buena recogida de datos de vuestra organización para que os sirva en la venta o renovación o licitación del próximo concurso? Yo creo que lo que realmente eso engancha dentro de del offering de lo que nosotros nos dedicamos al final. Y es que mucha gente cree que estamos proponiendo soluciones de CRM. Y ayer lo comentábamos cenando y demás. Y realmente no solamente es eso, porque al final el CRM es algo que alimenta la experiencia del cliente, pero no es lo único. Al final hay un montón de datos
que están relacionados con el contexto, que están relacionados con las opiniones de la gente, que están relacionados con la huella que van dejando dentro de las redes sociales, con las quejas que puedan llegar a hacer, con toda aquella información desestructurada que hay y que hoy en día, gracias a temas como el Big Data o el Cloud Computing, lo puedes medir, que realmente alimentan una base de datos de cliente, de negocio y de experiencia, al fin y al cabo, que es la que te va a dar los datos. Nosotros estamos empezando a medirlo. Yo creo que la nueva era de computación, que ha pasado de los entornos de cliente-servidor a los entornos web y por tanto de engagement y abiertos para las redes sociales, móviles, webs y demás, ha pasado a los sistemas donde la analítica predictiva y el poder saber con grandes cantidades de datos qué es lo que está pasando y adelantarte un poco la toma de decisiones, pues nos están llevando hacia allí. Sin olvidar que esto es una estrategia que tiene que venir y que esto son herramientas para ayudarla, pero creo que hay que medirlo y que sin duda interpretación es clave. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo terrible por identificar, como decía Javier, a todos los stakeholders, ¿no? O sea, sería muy sencillo para nosotros, que desplegamos soluciones de contact center, ir a vuestro responsable de Customer Service o de contact center y preguntarle solo a él. Pero la realidad es que durante el proceso de venta tenemos varios interlocutores a los que solemos preguntarles mediante encuesta NPS. Y no solamente eso, sino que los procesos de implantación y esos proyectos de implantación, también esos responsables, que suelen ser diferentes, suelen ser nuestros partners integradores o personal interno de vuestras empresas, les preguntamos por su experiencia con el producto, porque no es solamente la experiencia de la venta o la experiencia de uso, sino la experiencia de implantación. Y todas estas métricas las realimentamos en nuestro sistema comercial. He de admitir que nos saltan unas alarmas cada vez que alguien nos cualifica mal, lo cual me lleva a tener conversaciones con el equipo, ¿no? En la que intentamos de nuevo culturizar y propagar esa cultura de atención al cliente y de dotar una buena experiencia, insisto, en todas las fases de nuestros proyectos, no solamente en la fase de explotación. En nuestro caso yo separaría lo que es el cliente B2B del cliente B2C, o sea, del asegurado del comprador. En el B2B nuestro sistema es muy tradicional, es decir, tienes account managers y en cuanto algo salta, te puedo prometer que a los 2 segundos lo sabe toda la compañía si es importante. Yo creo que lo interesante es en la parte del B2C y para qué utilizas los datos, ¿no? Nosotros estamos en un proceso de cambio, medíamos históricamente el NPS, el Enterprise NPS, lo medimos a nivel de compañía, esto sirve para compensación, pero estamos combinando cada vez más con NPS transaccionales, medir procesos específicos que creemos que tienen impacto en cliente y cuando se producen desviaciones averiguar por qué, hacer mucha encuesta activa a asegurados para entender qué ha pasado, qué ha ido mal y todo eso se va recogiendo. Hay diferentes mecanismos, podría estar casi 20 minutos hablando de los diferentes, pero sí que creo que lo importante no es tener dato, es lo que haces con el dato. Entonces, más que tener muchos datos, yo le pediría a toda la gente que esté en esto que diga, a ver, ¿qué dato quiero y para qué? Y si la gente es capaz de contestar el para qué, entonces van a conseguir que desde arriba el dinero necesario para captar esos datos se ponga encima de la mesa. Sí, creo que en Arval nosotros debemos hacer más o menos todos los NPS, encuestas que nos han dicho que teníamos que hacer del cliente, del conductor, genéricos, luego por proceso. Bueno, esto está todo medido. Hay 2 cosas que yo añadiría. La primera, importantísimo, que los resultados de esto se compartan entre todas las áreas de la compañía, se analicen conjuntamente y se propongan planes de acciones conjuntamente. Creo que esto, aunque a veces digas, no, pero esto es buen proceso, que está el departamento. No, hay que valorarlo conjuntamente, es la primera cosa. Luego hay una medición importantísima también, creo, que son las reclamaciones. Hay que inculcar la cultura de que la reclamación es una gran oportunidad. Yo hace unos años, al llegar a Arval, puse a los comerciales un objetivo en número de reclamaciones. Me dijeron que estaba loca, porque claro, es que el objetivo de un comercial no es tener reclamaciones, pero el objetivo de esto era realmente aflorar todo lo que eran reclamaciones que no estaban bien detectadas, bien identificadas, bien comunicadas al resto de la compañía, con lo cual pues, la compañía perdió una inmensa oportunidad de dar respuesta a los temas y a corregir las disfunciones. Entonces, reclamaciones también para mí es un elemento importantísimo.
Sin duda, y además, volviendo al tema de interpretación y acción, es la posibilidad de darle a los empleados del frontline o a los comerciales el empowerment suficiente en nombre de la compañía para poder dar una respuesta inmediata al cliente, ¿no? De otra manera, los metemos en el bucle de las reclamaciones y el nivel de cabreo va increciendo hasta el infinito. Bien, y ahora viene la pregunta del millón. ¿Pensáis, como creo que aquí no habrá nadie de departamentos de compra, pensáis del otro lado, y vamos a hablar de los compradores profesionales, de aquellos que entienden que no es lo mismo comprar tornillos que bolis que consultoría, o sea, esa gente que entiende que está comprando un servicio que después va a ser utilizado por sus usuarios internos, por su cliente interno. ¿Creéis que del otro lado hay compradores que entienden y valoran la inversión en la experiencia de cliente y que el precio no es el único factor? Yo creo, lo tengo clarísimo. Primero, creo que los procesos de compras dentro de la empresa tampoco son temas de solo un comprador. Bueno, en el caso de las flotas, ahí pueden intervenir que si recursos humanos, la dirección financiera, etcétera, con lo cual al final acaba habiendo mucha gente influyendo como mínimo en este proceso, y esto es lo que tiene que hacer el Relationship Manager, ¿no? Entender bien las necesidades de del cliente. Y se me ha perdido la segunda idea, perdón. Que te estaba preguntando si entienden, el comprador profesional entiende que invertir bueno, en una sí, no, empresa... perdón, sí, no. Y el segundo aspecto, nosotros tenemos casos de clientes, y más de unos, que dicen, bueno, pues aceptamos pagar un plus. A ver, luego el plus hay que verlo, pero sí que hay la cultura en muchas empresas de pagar un plus para tener una calidad. Nosotros mismos, como compradores de servicios, también a veces aceptamos no ir al proveedor más barato, sino al que nos va a servir a ayudar más a servir a nuestro cliente. Pues a nuestros clientes nos pasa igual, y tengo muchísimos casos. Yo tendría que decir que si no fuese así, nuestra compañía no existiría. No somos una compañía low cost, somos una compañía de calidad, y los clientes nos están dispuestos a pagar esa calidad. Entonces la respuesta sí es indudable que llevamos 6 o 7 años de crisis, que parece que a lo mejor con un poco de suerte la dejamos atrás, pero la realidad, y en este último periodo, decisiones como el precio han tomado diría yo un mayor protagonismo, pero la realidad es que hay muchos compradores profesionales que están dispuestos a pagar más si aprecian que hay un mayor valor. Pero tienen que apreciar que hay un mayor valor, y la realidad es que yo veo que sí que hay muchos que están dispuestos. Yo creo que quizá igual en vuestro caso, que tenéis cliente B2B, B2C, supongo que el cliente contento, ¿no? Como él, en el caso de cuando nació su hijo, puede ser un buen prescriptor para que se siga manteniendo. Igual en servicios profesionales, donde a lo mejor la competencia entre tú y tu competidor inmediato es mucho más estrecha, igual es un poco más complicado justificarlo. Es lo que iba a decir, que yo realmente no lo veo igual. Yo creo que tengo la sensación de que tiene que ser un tema muy sectorial. En el caso de los servicios profesionales es un desastre total. España es un desastre en comparación con... Nosotros somos multinacional europea, y con otros países, o sea, se está pagando por los mismos servicios la mitad, probablemente, que en Inglaterra, o que en Holanda, o que en Alemania. Y dirías, no, pues que a lo mejor el consultor allí gana el doble. No, gana más o menos un 20% más, una cosa así. Con lo cual, la culpa no es de los compradores, la culpa es de las empresas de servicios profesionales, que nos hacen valer y que, en cierto modo, llevan muchos años tirando el precio. Y así es muy difícil, porque al final tienes que invertir en tener gente buena, que se siga formando y que aporte algo diferencial al cliente. También veo una diferencia muy grande entre el comprador de gran empresa y el comprador de empresa pequeña. El comprador de empresa pequeña tiende a confiar en el valor que le pueda dar la compañía, en la experiencia que se produzca, en el extra de valor, bastante más que la gran empresa. El comprador de gran empresa, muchísimas veces nos encontramos con que no sabe nada, que le llega el pliego ya decidido por la gente de los BDMs de las áreas de negocio, y al final lo que tiene que hacer es bajarlo un 10%. No te digo nada si existe un pliego. Desgraciadamente es así. Apuntar sobre lo mismo. Pero yo creo que se ha dado un cambio importantísimo en los compradores últimamente, incluso con las plataformas de compra electrónica. Yo estoy notando en que volvemos al comprador y al vendedor de confianza, porque se nota que la experiencia es diferente. Yo os cuento una anécdota, ¿no?, de un comprador de una plataforma electrónica que no se quería reunir con nosotros ni conmigo.
Y a base de insistirle y insistirle y insistirle, pues se avino a reunirse conmigo. Y la única razón que yo le di para querer reunirme con él es que la experiencia de cliente o la experiencia que tienes con un proveedor cuando le tienes que echar una bronca es mucho más sencilla cuando le ves la cara que cuando no le ves la cara. Fíjate qué sencillo, ¿no? Efectivamente, así es. Muy bien, pues espero que os haya parecido interesante. Yo he apuntado aquí las ideas que yo creo que de manera recurrente han ido saliendo a lo largo de la conversación. La importancia, decías tú, Cecil, del middle management. De nada sirve que nuestros CEOs, o en este caso vosotros, que impulsáis la experiencia de cliente, estéis empujando si luego la gente que tiene que hacer ese puente entre marketing comercial y operaciones no cree en esto. Al final, yo creo que el ejemplo que tú nos ponías de todos juntos alrededor de la misma mesa hace que las personas, porque luego en el fondo somos personas, nos entendamos más que la lucha entre departamentos. Tú hablabas de la experiencia de empleado, ¿no?, en servicios profesionales. Yo creo que eso es clarísimo, ¿no? Tú ves cuando un consultor viene a tu empresa cabreado porque en su empresa no le están dando una experiencia mínima de empleado, difícilmente va a generar una experiencia de cliente importante. Luego hablábamos de consistencia, es básico, no solamente en vosotros que tenéis claramente diferenciado el cliente B2C del cliente B2B, sino incluso en los que somos del otro lado, ¿no?, de servicios profesionales, pues al final los proyectos no es un one shot, los proyectos duran tiempo e intervienen muchos perfiles más técnicos, más profesionales, más comerciales. Entonces, que la experiencia de cliente sea consistente es importante. Y luego yo creo que el gran caballo de batalla que hay en el B2B, sobre todo en servicios profesionales, que es la diferenciación, ¿no?, como tú apuntabas, José María, realmente en los procesos o en las licitaciones, cuando nos estamos presentando compañías con una oferta de valor muy parecida, cómo tú haces ver a un comprador que no es usuario que realmente merece la pena pagar unos euros más porque el servicio que vas a tener es mejor. Bien, pues yo creo que eso ha sido un poco la conclusión. No sé si queréis añadir algo más. ¿Alguien en el público tiene alguna pregunta, alguna reflexión que quiera compartir con nosotros? ¿No? Estamos muy callados. Bueno, pues desde aquí os lo lanzo. Como somos una asociación muy joven y como llevamos solamente 1 año y medio, pues sobre todo nos hemos concentrado en trabajar en proyectos más genéricos, más grandes, que abordaban sobre todo el B2C. Pero teníamos esa inquietud, lo hablamos con Jorge desde la asociación, de seguir desarrollando herramientas y de seguir trabajando y aportando valor para los clientes, para las empresas de la asociación que estamos en B2B. Entonces, como ya hemos dicho antes, que en esta asociación somos los socios trabajando para los socios, desde aquí os lanzo a vosotros que habéis sido los pioneros, pero a todos aquellos que trabajéis en entornos B2B, perdón, cuando os hagamos una llamada para trabajar, para preparar Viernes Deck, para preparar white papers, contenidos relacionados con B2B, a todos aquellos que queráis aportar experiencia, os lo agradeceremos. Muchas gracias a todos. Y antes de pasar ya a la última ponencia de la tarde, queremos agradecerle al último de nuestros patrocinadores, de Boston Consulting Group, por favor, dentro vídeo. Bien, muchas gracias.
Hemos querido dejar para el final de la tarde, la última de nuestras ponencias, hemos querido dejar la ponencia de Amazon. Todos los que desde hace años tenemos inquietud en experiencia de cliente, siempre que mirábamos a las empresas que lo hacían muy bien en experiencia de cliente, pues siempre nos venía a todos a la mente pues, Nespresso, Apple, Amazon. Por eso hemos querido contar hoy con Ana Costi, que la tenemos por aquí. Ana, por favor. Ana es la responsable de cuentas Premium y Customer Experience de Amazon España. Bueno, empresa líder en e-commerce y en experiencia de cliente, por supuesto. Ana comenzó su carrera profesional en Bain & Company, donde asesoró en el desarrollo de estrategias y mejora de experiencia de cliente basado en NPS. Ana, en una presentación que tuvimos aproximadamente hace un año dentro de la asociación con uno de vuestros directores, Fernando de Palacio, yo recuerdo que yo le pregunté, Fernando, ¿cómo es vuestro departamento de experiencia de cliente? ¿Cómo está estructurado? Entonces Fernando nos dijo, no, nosotros no tenemos departamento de experiencia de cliente. De hecho, nos contó la historia de una silla, ¿no? De una silla vacía que ponéis ahí en todas las reuniones. Lo que está claro es que para Amazon la experiencia de cliente forma parte del ADN de la compañía y eso es lo que nos va a contar Ana hoy. Efectivamente. Muchas gracias. Efectivamente, como cuenta Mar, trabajo en Amazon España desde hace aproximadamente unos 3 años, que fue cuando Amazon aterrizó en España, ¿no? Entonces he tenido la oportunidad de ver evolucionar Amazon casi desde los comienzos. Actualmente, aunque en vuestras agendas figure como responsable del programa Premium, hará cosa de 4 o 5 meses que estoy llevando el proyecto de lanzamiento del supermercado, ¿no? Como comentaba antes Jorge, casi ha venido como muy a cuento el ejemplo que has puesto antes. Pero bueno, la razón de estar aquí hoy es porque hasta hace unos meses era responsable del programa Premium y del Customer Delivery Experience. Para los que no estéis familiarizados con el programa Premium, es un programa de suscripción a través del cual nuestros clientes tienen una serie de beneficios pagando una cuota de 20 € al año. Estos beneficios incluyen pues, envíos gratis ilimitados 24 horas, acceso prioritario a las campañas de Bybit o incluso a las ofertas flash, etc. Y la parte de Customer Delivery Experience va muy de la mano porque es todo el departamento que lleva las innovaciones de cliente en cuanto a servicios de entrega. Pues algunas de las cosas que hemos estado trabajando en los últimos años ha sido la entrega en el mismo día para todos esos clientes que tienen urgencia y quieren recibir los pedidos en la misma tarde y la entrega en puntos de recogida para todos aquellos que no van a estar en casa en el momento de la entrega, ¿no? Entonces, bueno, pues con toda esta experiencia, la DEC me pidió que viniera hoy a hablar un poco de mi experiencia en Amazon y sobre todo de lo que nosotros conocemos como la obsesión por el cliente como filosofía de trabajo. Y es que Amazon, como bien decía Mar, es empresa referente en cuanto a experiencia de cliente y la obsesión por el cliente verdaderamente es uno de nuestros pilares del trabajo del día a día. Es más, es uno de nuestros principios de liderazgo, que es como llamamos a los principios del día a día, ¿no? Comenzaré con una anécdota y es que el día que entré en Amazon, una de las primeras preguntas que hice es quién era responsable del Customer Experience. Y la verdad es que nuestro Country Manager me miró un poco extrañado y su contestación fue como, aquí no tenemos departamento de Customer Experience. Aquí cada uno de nosotros somos responsables de esa experiencia del cliente. Y la verdad es que a priori me chocó bastante, ¿no? Porque yo venía de la experiencia de consultoría, como decía Mar, en Bain, y había visto muchas empresas, o incluso durante el MBA en INSEAD también había tenido la oportunidad de analizar muchas empresas en profundidad, y todas tenían un departamento de experiencia del cliente, departamento que empujaba iniciativas, que era un poco el responsable de intentar mejorar toda esa experiencia, pues impulsando acciones con diferentes departamentos, etcétera. En algunas ocasiones con más éxito y en otras pues casi como con más conflicto interno para conseguir que toda la organización cambiara de mentalidad. Pues al cabo de unas semanas efectivamente me di cuenta de cómo lo conseguía Amazon, ¿no? Cómo conseguía que el cliente estuviera en mente sin tener un departamento. Y es que en Amazon el cliente es la espina dorsal, es decir, todo parte del cliente hacia afuera. No tenemos el eje en la empresa, no pensamos, cuando pensamos en las cosas como ingresos, beneficios, acciones, pensamos sobre todo en cuál es la experiencia que le queremos dar al cliente y de ahí trabajamos hacia atrás. ¿Cómo lo conseguimos? Pues a través de una serie de herramientas que usamos en el día a día y que nos acompañan siempre. Para la parte de innovación, por ejemplo, trabajamos bajo una metodología que se conoce como Working from the Customer Backwards, que se traduciría algo así como trabajar del cliente hacia atrás, ¿no?
¿En qué consiste esta metodología? Pues empieza sobre todo por entender qué es lo que los clientes buscan, ¿no? Es un poco también haciendo referencia a lo que mencionaba Jorge esta mañana, ¿no? Es del why. ¿Por qué estamos haciendo esto? ¿Qué busca el cliente? ¿Qué es lo que queremos proporcionar a esos clientes? Es a raíz de esa idea de entender qué busca el cliente que empezamos a trabajar una nota de prensa. Es decir, escribimos una nota de prensa que sería la que entregaríamos a nuestros clientes una vez que ese servicio o ese producto sale a la luz. Lo que intentamos con esa nota de prensa es todos ponernos en los pies de ese cliente, intentar ver cómo lo vería él, cómo lo entendería, qué le da valor al cliente de ese servicio, de ese producto y cómo se lo voy a explicar, ¿no? Acompañada de esa nota de prensa, también trabajamos una serie de preguntas, que es lo que llamamos frequently asked questions, ¿no? Que es, nos obligamos todos a pensar cuáles son las preguntas que le surgirían al cliente a raíz de esa innovación y cómo les vamos a explicar el valor a ellos. Creo que es una muy buena manera de empezar cualquier discusión sobre innovación porque nos ayuda a todos a estar alineados. Sobre todo, bueno, muchos trabajaréis en empresas de tecnología, ¿no? Como es el caso de Amazon. Y en ocasiones puede darse el caso que el departamento tecnológico y el departamento de cliente no hablen el mismo idioma, porque unos piensan en bases tecnológicas y en los otros en cómo se lo vamos a explicar al cliente. Pues de esta manera nos obligamos a tener una idea clara y que luego el resto de los departamentos sean capaces de desarrollarla. Es decir, una vez que sabemos lo que el cliente quiere, que no sea una barrera la viabilidad financiera o que no sea una barrera la viabilidad tecnológica, porque esos departamentos ya conseguirán después buscar la manera de hacer eso posible sin poner una barrera desde los comienzos. Pero no solo trabajamos con esta mentalidad en la innovación, trabajamos en el día a día y es que lo que conseguimos es estar en lo que llamaríamos un state of mind donde el cliente siempre está presente. Os preguntaréis qué hace este taburete aquí y no es que se les haya olvidado quitarlo después de la ponencia anterior, es que nosotros nos obligamos a tener en cada una de nuestras reuniones, como decía Mar, una silla vacía que representa al cliente, para que así en cada discusión, en cada idea, en cada reunión, siempre tengamos al cliente presente y en el caso de que pudiera existir un conflicto porque uno de los departamentos opine una cosa y otro otra, siempre abogaremos en pro del cliente. Entonces, básicamente, nos giraremos al cliente y diremos, bueno, el cliente qué querría en estos casos, ¿no? Y yo creo que es una manera bastante simbólica de asegurarte que siempre estás pensando en el cliente y no estás pensando con el eje en empresa. Luego creo que todos nosotros nos enfrentamos a tener que trabajar con métricas, con KPIs, etc. Creo que es muy importante trabajar con métricas que estén alineadas con la filosofía de la empresa, ¿no? Y por ende nosotros nos obligamos a tener métricas que no están vistas desde el punto de vista de la empresa, sino desde el punto de vista del cliente. Un ejemplo muy básico es cuando miramos el stock en nuestra compañía, ¿no? Como sabéis, pues para nosotros es muy importante, como uno de nuestros 3 pilares de trabajo, que nuestros productos estén disponibles para los clientes. Pues hay 2 maneras de mirar esto, ¿no? Podríamos analizar cuánto stock tenemos almacenado, podríamos mirar los ratios de rotación del stock o podríamos mirar si efectivamente cuál es el porcentaje de stock que es unhealthy, que todas esas métricas están muy bien vistas desde la perspectiva del cliente. Desde la perspectiva de la empresa, pero si nos paráramos un poco a pensar qué es lo que el cliente busca, el cliente lo que le importaría es qué porcentaje de las páginas de detalle de producto que he visitado efectivamente tenían el producto en stock. Pues a raíz de eso desarrollamos una métrica que es lo que llamamos porcentaje de productos que están en stock cuando el cliente lo visita. Y a partir de ella es cuando se desencadenan una serie de acciones de la compañía para asegurar que efectivamente tenemos ese stock ahí para nuestros clientes y no al revés. Sé que muchos de vosotros os encontráis en vuestras compañías como responsables del departamento de experiencia de cliente en una situación en la que pensáis, bueno, nuestra satisfacción máxima, nuestra misión máxima es la satisfacción del cliente, pero a veces es difícil, a veces no es rentable, a veces estamos muy ocupados, ¿no? Yo os invito a que a través de las 3 ideas que os he dado hoy intentéis realmente empujar ese cambio dentro de vuestras compañías, ¿no? E intentar efectivamente que todos entiendan que no solo el departamento de Customer Experience es el responsable de esa experiencia de cliente, sino que todos y cada uno de los empleados de la compañía debería pensar en cada momento en qué es lo que el cliente querría y ponerlo por encima del resto de las acciones que puedan llegar a tomar. Muchas gracias.
Gracias, Ana. Bien, para continuar queríamos dar las gracias al último de nuestros patrocinadores, Génesis, por favor, dentro vídeo. Bueno, muchas gracias. Deciros que ya tenemos disponible la app, el cuestionario para que podáis validar la presentación de Ana, pero ahora que ya hemos llegado al final de las ponencias, también os vamos a pedir que valoréis un cuestionario final que tenemos de valoración de todo el Congreso. Ahora toca hacer un poco de recapitulación antes de pasar a la parte más lúdica, que es la entrega de premios de DE que vamos a tener. Bueno, ha quedado patente en toda la jornada la obsesión por el cliente en todo lo que hacemos. Hemos querido poner de manifiesto no solamente las tendencias más novedosas que hay a nivel internacional, de hecho que esa es la razón por la que hemos querido contar con ponentes internacionales de prestigio, y luego contaros cuáles son las cosas que estamos haciendo desde la asociación. Como he dicho ya en más de una ocasión, desde la asociación somos todos los que trabajamos. Yo os invito no solamente a que vengáis a todos nuestros eventos y a todas las cosas que hacemos, sino que necesitamos, como decíamos al principio, muchos believers, muchos locos de la experiencia de cliente, y que nos aportéis talento, que seguro que hay mucho talento dentro de vuestras organizaciones. Yo no sé si lo tenemos ya preparado, pero gracias a todas las votaciones que habéis hecho ya debemos tener cuál es la canción ganadora, cuál es la banda sonora del Congreso. David, ¿lo tenemos? Bueno, Vive la vida de Coldplay. Apuntaba como favorita ya desde primera hora de la mañana. Al final es una canción alegre que nos lleva arriba, que nos prega. Y entonces, para acabar la jornada de hoy, yo le voy a pedir a Jorge Martínez Arroyo, nuestro presidente, que suba y que nos dé sus conclusiones. ¿Tienes el micro? Ahí lo tienes. Bueno, dos cosas. La primera es que yo no sé si ha sido un congreso de experiencia de cliente, pero hemos comido, hemos llorado, hemos aprendido y sobre todo hemos visto una cosa fundamental, que dinero llama dinero, pero generosidad llama generosidad. Este congreso, igual que todo lo que venimos haciendo en la asociación, ha sido gracias a los esfuerzos de un montón de gente, de muchos de la gente que habéis visto aquí, o todos, mejor dicho, y de muchos otros que no están aquí, trabajando día a día para sacar la certificación, los diferentes proyectos. Y luego, bueno, también, por supuesto, toda la gente de Grassroots que está ayudando a la organización o llevándola. Y luego, por ahí, lo que pasa es que, aunque todos hemos trabajado mucho, hay 3 personas que espero que sigan por aquí. ¿Podéis venir, Nanes, Pedro y María José, por favor? Bueno, es que no habían llorado ellos y entonces estaba yo pensando a ver si lo conseguía. Bueno, simplemente que sepáis que María José, que Pedro y que Nane son las personas que trabajan todos los días para la asociación. El concepto de la asociación es que es de los socios y para los socios, pero por supuesto siempre hace falta gente que entregue su día a día full time. Gente que muchas veces no puede estar con su familia porque se cree en esto y realmente a altas horas de la noche hacen alguna otra gestión. Gente que siempre tiene ideas, siempre que plantea retos nuevos y nada, simplemente muchísimas gracias por vuestra ayuda.
Yo lo que os pediría es que nos tomemos el vinito, ¿vale? Para ya acabar con el café. Es que me he venido arriba del vinito, los besos y todo. Hay un café, Ahora ¿no? os vamos a pedir, por favor, que nos dejéis 5 minutos, que nos vamos a vestir el escenario de gala para que esto sea una entrega de premios como Dios manda. Entonces, vamos a tardar 5 minutos solamente en cambiar las cartelas y la decoración. Si queréis aprovechar para salir, fumar un piti, pero no os vayáis porque necesitamos mucha gente aquí aplaudiendo a los premiados. Gracias. Was when I